Mi nombre es Patricia Moreno, y quiero contarles cómo mi padrastro destruyó mis sueños cuando tenía 17 años, pero cómo años después me levanté más fuerte de lo que él jamás imaginó. Tengo 29 años ahora, pero esta historia comenzó cuando tenía apenas 12. Mi padre biológico se fue cuando yo tenía 8 años. Simplemente se fue un día a comprar cigarros y nunca regresó. Mi madre dice que probablemente formó otra familia en otro estado. Nunca volvimos a saber de él. Mi madre trabajaba como recepcionista en un hotel pequeño. No ganaba mucho, pero hacíamos que funcionara. Éramos solo nosotras dos, y aunque no teníamos lujos, éramos felices. Yo era buena estudiante, especialmente en arte. Desde pequeña me encantaba dibujar, pintar, crear cosas con mis manos. Cuando cumplí 12, mi madre conoció a Gustavo Herrera en el hotel donde trabajaba. Él era gerente de ventas de una empresa de tecnología, viajaba mucho por trabajo, y se hospedaba regularmente en nuestro hotel. Era educado con mi madre, le dejaba buenas propinas, siempre tenía una sonrisa. Empezaron a salir. Gustavo parecía encantador al principio. Le traía flores a mi madre, me traía chocolates a mí, nos llevaba a restaurantes bonitos. Después de 4 años siendo solo nosotras dos, mi madre estaba feliz de tener compañía masculina. Y yo, ingenuamente, pensé que sería lindo tener una figura paterna. Se casaron cuando yo tenía 13. Nos mudamos a la casa de Gustavo, que era más grande, y estaba en un mejor vecindario. Mi madre dejó su trabajo en el hotel, porque Gustavo dijo que él ganaría suficiente para mantenernos a todos. Yo tenía mi propia habitación grande, más ropa nueva, más cosas. Por fuera, parecíamos la familia perfecta, pero Gustavo cambió después de la boda. Lentamente al principio, tan sutil que casi no lo notamos. Empezó a hacer comentarios sobre la ropa de mi madre, diciendo que se vestía muy provocativa para su edad. Empezó a revisar los recibos de las compras, cuestionando cada peso gastado. Empezó a preguntar dónde había estado mi madre cada minuto del día. Conmigo también cambió. Ya no era el hombre amable que me traía chocolates. Empezó a criticar todo lo que hacía. Mis calificaciones nunca eran suficientemente buenas. Mi habitación nunca estaba suficientemente limpia. Mis modales nunca eran suficientemente refinados. Pero lo que más criticaba era mi amor por el arte. Gustavo odiaba que pasara tanto tiempo dibujando y pintando. Decía que era una pérdida de tiempo, que el arte no era una carrera real, que nunca ganaría dinero siendo artista. Decía que necesitaba enfocarme en cosas prácticas como matemáticas y ciencias. Yo tenía 14 años y ya sabía lo que quería hacer con mi vida. Quería ir a la escuela de Bellas Artes. Quería ser ilustradora, trabajar en animación, tal vez diseñar videojuegos. Tenía carpetas llenas de dibujos, cada uno mejor que el anterior. Mis maestros de arte decían que tenía talento real, que debía perseguir esa pasión. Pero Gustavo no quería escucharlo. Cada vez que mi madre mencionaba mis habilidades artísticas, él la cortaba. Decía que ella me estaba llenando la cabeza de ideas ridículas, que estaba preparándome para una vida de pobreza. Decía que si realmente me amara, me animaría a estudiar algo con futuro como contabilidad o enfermería. Mi madre empezó a ceder a sus opiniones. Al principio trataba de defenderme, pero Gustavo era persistente. La desgastaba con argumentos, con lógica fría sobre dinero y estabilidad, y lentamente, mi madre empezó a dudar. Empezó a preguntarse si tal vez Gustavo tenía razón. Cuando cumplí 15, había una exposición de arte juvenil en el Centro Cultural de la ciudad. Mi maestra de arte me nominó para participar. Era un gran honor. Solo 20 estudiantes de toda la ciudad eran elegidos. Trabajé durante meses en mi pieza, un mural en lienzo de 3 metros que representaba la transformación de una oruga a mariposa, usando diferentes técnicas mixtas. Estaba tan orgullosa de mi trabajo. Mi maestra dijo que era excepcional. El día de la inauguración de la exposición, estaba emocionada. Le pedí a mi madre y a Gustavo que fueran. Mi madre dijo que sí inmediatamente. Gustavo dijo que tenía una reunión de trabajo. El día de la inauguración, mi madre y yo estábamos listas para irnos cuando Gustavo llegó a casa temprano. Preguntó a dónde íbamos. Mi madre le explicó sobre la exposición. Gustavo dijo que no iríamos. Dijo que era ridículo perder una tarde en algo tan trivial. Dijo que yo necesitaba quedarme en casa y estudiar matemáticas porque había sacado un 8 en el último examen. Mi madre trató de razonar con él. Le dijo que esto era importante para mí. Gustavo se enojó. Dijo que él era el jefe de la casa, que él decidía qué era importante y qué no. Dijo que si mi madre me llevaba, ella no sería bienvenida de vuelta. Mi madre me miró con lágrimas en los ojos. Pude ver el conflicto en su cara, y entonces dijo que lo sentía, que tal vez podríamos ir otro día. No había otro día. La exposición era esa noche. Vi cómo mi madre eligió a Gustavo sobre mí.
Lloré en mi habitación toda la noche. Mi maestra me llamó preguntando dónde estaba. Le dije que estaba enferma. No podía admitir que mi padrastro me había prohibido ir y que mi madre no había hecho nada para detenerlo. Después de eso, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que no podía contar con mi madre para protegerme de Gustavo. Estaba sola, así que decidí que guardaría mi arte en secreto. Dibujaría cuando ellos no estuvieran cerca. Aplicaría a escuelas de arte sin decirles. Encontraría la forma de perseguir mis sueños a pesar de ellos. Durante los siguientes 2 años viví una doble vida. En casa, fingía estar interesada en las cosas que Gustavo aprobaba. Estudiaba administración, contabilidad, cosas prácticas. Pero en la escuela, seguía tomando todas las clases de arte posibles. Seguía dibujando en secreto. Seguía soñando. Mi maestra de arte, la señora Ramírez, se convirtió en mi aliada. Ella sabía sobre mi situación en casa. Me dejaba quedarme después de clases para trabajar en proyectos. Me ayudó a construir un portafolio en secreto. Me ayudó a aplicar a la Escuela Nacional de Artes cuando llegó el momento. Cuando cumplí 17, en mi último año de preparatoria, recibí la carta de aceptación. Había sido aceptada en la Escuela Nacional de Artes con una beca parcial. Era mi sueño hecho realidad. Lloré de felicidad cuando la señora Ramírez me dio la carta que había llegado a la escuela. La beca cubría el 70% de la colegiatura. Necesitaba cubrir el otro 30% más gastos de vida. Hice números. Si trabajaba medio tiempo y vivía muy modestamente, podía lograrlo. Solo necesitaba que mi madre y Gustavo me dejaran ir. Decidí decirles en la cena. Había planeado cómo presentarlo, enfatizando la beca, explicando cómo trabajaría para cubrir el resto. Pensé que tal vez, solo tal vez, se sentirían orgullosos. Estaba equivocada. Cuando les dije, Gustavo se levantó de la mesa tan rápido que su silla cayó. Estaba furioso. Me gritó preguntando cómo me atrevía a aplicar a algo sin su permiso. Dijo que vivía bajo su techo, comía su comida, usaba su electricidad, y por lo tanto él tenía derecho a decidir mi futuro. Le dije que tenía 17, casi 18, que era mi vida y mi decisión. Gustavo se rió. Dijo que mientras fuera menor de edad y viviera en su casa, no tenía derecho a decidir nada. Dijo que cuando cumpliera 18, si quería arruinar mi vida siendo artista muerta de hambre, podía hacerlo, pero no con su apoyo. Mi madre estaba callada. Le supliqué que dijera algo, que me apoyara. Ella miró a Gustavo, luego a mí, y dijo suavemente que tal vez Gustavo tenía razón, que el arte era lindo como hobby pero no como carrera, que debería estudiar algo más seguro. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia madre, quien me había visto dibujar desde que podía sostener un crayón, quien sabía cuánto significaba esto para mí, estaba del lado de Gustavo. Gustavo no había terminado. Fue a mi habitación y empezó a sacar mis cosas, mis dibujos, mis pinturas, mis pinceles, todo. Lo llevó todo al patio trasero. Vi con horror cómo encendió una fogata y empezó a quemar años de mi trabajo. Corrí afuera gritando, tratando de salvar lo que pudiera. Gustavo me empujó hacia atrás. Dijo que esto era por mi propio bien, que necesitaba aprender que el arte no tenía lugar en mi futuro. Tuve que ver cómo años de mi alma, de mi pasión, de mi corazón, se convertían en cenizas. Mi madre observaba desde la puerta. Lloraba, pero no hacía nada para detenerlo. Esa fue la traición más grande. No que Gustavo quemara mi arte, él siempre había sido el villano, sino que mi madre lo permitiera. Esa noche, empaqué una maleta pequeña. Esperé hasta que todos durmieran. Dejé una nota diciendo que me iba, que no podía vivir en una casa donde mis sueños eran quemados literalmente. Tomé los ahorros que tenía escondidos, unos 3,000 pesos que había ganado haciendo trabajos ocasionales, y me fui. No tenía plan, no tenía a dónde ir. Caminé hasta la escuela porque era el único lugar que conocía que se sentía seguro. Dormí en el parque cerca de la escuela esa noche, en una banca, con mi maleta como almohada. A la mañana siguiente, la señora Ramírez me encontró. Estaba llegando temprano a preparar su clase cuando me vio. Le conté todo. Ella lloró conmigo. Luego hizo algo increíble. Me llevó a su casa. La señora Ramírez vivía sola en un apartamento pequeño. Su esposo había muerto años atrás, y sus hijos ya eran adultos viviendo en otras ciudades. Me ofreció su sofá temporalmente. Dijo que podía quedarme hasta que encontrara algo mejor, pero que tenía que terminar la preparatoria. También me consiguió un trabajo. Su cuñado tenía una cafetería y necesitaba ayuda. No pagaba mucho, pero era suficiente. Trabajaba de 4 a 10 de la noche después de clases. Era agotador, pero era mío. Mi vida era mía. Mi madre intentó contactarme. Llamaba a la escuela, pero yo no contestaba. Gustavo también llamó una vez.
Le dijeron que había emancipado legalmente con ayuda de un abogado que la señora Ramírez conocía. Ya no tenía autoridad sobre mí. Me gradué de la preparatoria 3 meses después, sin mi madre en la audiencia, sin Gustavo. Pero la señora Ramírez estaba ahí, aplaudiendo como si fuera su propia hija. Y eso significaba más que cualquier cosa. El problema era que había perdido la beca para la Escuela Nacional de Artes. Necesitaba aceptarla antes de cumplir 18, pero con todo el caos de irme de casa, había perdido el plazo. Mi sueño se había ido. Caí en depresión. Trabajaba en la cafetería. Vivía en el sofá de la señora Ramírez, pero me sentía perdida. Había sacrificado todo por mis sueños y ahora no tenía forma de alcanzarlos. La señora Ramírez me animaba a seguir dibujando, pero había perdido la pasión. Cada vez que tomaba un lápiz, recordaba ver mi arte en llamas. Guardé mis materiales en una caja y no los volví a tocar durante meses. Un día, un hombre entró a la cafetería. Era mayor, tal vez 50 años, con aspecto artístico, ropa colorida y lentes redondos. Pidió un café y se sentó en la esquina con una laptop. Venía todos los días durante semanas, siempre a la misma hora, siempre pidiendo lo mismo. Un día, su laptop se cayó y se rompió. Estaba devastado. Dijo que tenía un proyecto importante con plazo para el día siguiente y que todos sus archivos estaban ahí. Yo, que había aprendido algo de tecnología arreglando la vieja computadora de la señora Ramírez, le ofrecí ayuda. Pasé 2 horas después de mi turno tratando de recuperar sus archivos. Logré salvar la mayoría. El hombre estaba tan agradecido que se ofreció a pagarme. Rechacé el dinero, pero acepté cuando me invitó a un café como agradecimiento. Así conocí a Mauricio Delgado. Era diseñador gráfico independiente. Trabajaba desde casa creando contenido visual para compañías. Me contó sobre su trabajo, sobre cómo el diseño gráfico era una forma de arte que también pagaba las cuentas. Me preguntó si yo tenía interés en arte. Algo en su forma de preguntar me hizo confiar en él. Le conté mi historia, sobre mis sueños de ser artista, sobre cómo mi padrastro quemó todo mi trabajo, sobre cómo perdí mi beca. Mauricio escuchó todo sin interrumpir. Luego dijo algo que cambió mi vida. El arte no muere porque alguien queme tus dibujos. El arte vive dentro de ti, y nadie puede quemar eso. Me ofreció ser su aprendiz. Dijo que me enseñaría diseño gráfico, cómo usar programas digitales, cómo encontrar clientes. No podía pagarme mucho al principio, pero me enseñaría un oficio que podía usar para ganar dinero mientras seguía siendo artista. Acepté inmediatamente. Durante los siguientes 2 años, trabajé con Mauricio. Aprendí Photoshop, Illustrator, InDesign. Aprendí sobre teoría del color, composición, diseño de marca. Aprendí cómo tomar mi talento artístico natural y convertirlo en algo comercial. Y lentamente volví a dibujar. Ya no en papel, sino digitalmente. Creaba ilustraciones para clientes de Mauricio. Al principio eran trabajos pequeños, logos simples, gráficos para redes sociales, pero mejoraba cada día. Cuando cumplí 20, Mauricio dijo que estaba lista para trabajar sola. Me ayudó a establecer mi propio negocio freelance. Al principio fue difícil. Los clientes eran pocos y pagaban poco. Había noches que no sabía si podría pagar la renta del pequeño estudio que ahora compartía con una compañera de cuarto, pero persistí. Trabajaba 16 horas al día. Tomaba cualquier proyecto que pudiera. Construía mi portafolio. Mejoraba mi reputación. Y lentamente, las cosas mejoraron. A los 22, tenía suficientes clientes regulares para vivir cómodamente. A los 24, había ahorrado suficiente para rentar mi propio apartamento pequeño. A los 26, había sido contratada por una compañía de videojuegos para diseñar personajes para su nuevo juego. Era exactamente lo que había soñado cuando tenía 15 años. No de la forma que había planeado, no a través de la Escuela Nacional de Artes, pero lo había logrado. Mis diseños aparecían en un videojuego real que miles de personas jugarían. El juego se lanzó cuando tenía 27. Fue un éxito. Mi nombre apareció en los créditos como diseñadora principal de personajes. Empecé a recibir ofertas de otras compañías. Mi carrera despegó de formas que nunca imaginé. Fue entonces cuando mi madre intentó contactarme de nuevo. Había pasado 9 años desde que me fui. 9 años sin hablar con ella. Me mandó un mensaje por redes sociales diciendo que había visto mi nombre en los créditos del videojuego, que estaba orgullosa de mí, que quería reconectar. No respondí inmediatamente. Necesitaba procesar cómo me sentía. Finalmente, acepté encontrarme con ella en un café neutral. Mi madre se veía mayor, más cansada, más pequeña de lo que recordaba. Me abrazó y lloró. Se disculpó por no haberme defendido, por haber permitido que Gustavo destruyera mis sueños, por haber elegido su matrimonio sobre su hija. Me contó que ella y Gustavo se habían divorciado 2 años atrás.
Dijo que él se volvió más controlador con los años, que finalmente se dio cuenta de que estaba en una relación abusiva. Dijo que dejarlo fue lo más difícil que había hecho, pero que ojalá lo hubiera hecho años antes, cuando todavía podía salvar nuestra relación. Parte de mí quería perdonarla inmediatamente. Era mi madre, la amaba, pero otra parte de mí todavía estaba enojada por todos esos años perdidos, por tener que luchar sola, por no tener a mi madre cuando más la necesitaba. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía simplemente olvidar todo y pretender que éramos una familia feliz, pero que estaba dispuesta a intentar reconstruir algo, lentamente, con el tiempo. Mi madre aceptó. Empezamos a vernos una vez al mes para café. Conversaciones cortas al principio, incómodas, pero lentamente empezamos a conocernos de nuevo, no como la madre e hija que éramos, sino como dos adultas tratando de sanar heridas viejas. Hoy tengo 29 años. Soy diseñadora principal de personajes en una de las compañías de videojuegos más grandes del país. Gano más dinero del que jamás soñé. Vivo en un apartamento bonito lleno de mi arte. Y hace 6 meses, finalmente tuve mi primera exposición de arte personal en una galería pequeña. Vendí 8 de las 10 piezas. Una de ellas era un retrato digital de una chica joven viendo sus sueños arder, pero con alas de fénix creciendo de su espalda. La titulé Renacida de las cenizas. Fue la primera en venderse. Mi madre vino a la inauguración. Lloró cuando vio esa pieza. Entendió lo que representaba. Me abrazó y me dijo que lo sentía, de nuevo, que siempre lo sentiría. Gustavo no sabe nada de mi éxito. No me importa que lo sepa. Él no es parte de mi historia, excepto como el obstáculo que tuve que superar. Él quería destruir mis sueños, y en cierto modo lo hizo. Destruyó la versión de esos sueños que yo tenía a los 17, pero no pudo destruir mi pasión. No pudo destruir mi talento, no pudo destruir el arte que vivía dentro de mí, solo pudo destruir papel y pintura. El verdadero arte, el que importaba, sobrevivió. También conocí a alguien hace un año. Se llama Andrés, es programador de videojuegos. Trabajamos en el mismo proyecto y conectamos inmediatamente. Es gentil, apoya mi arte, se emociona con mis éxitos como si fueran suyos. Me trata con respeto y amor que nunca vi que mi madre recibiera de Gustavo. Andrés me ha enseñado cómo se ve una relación saludable, cómo los compañeros se apoyan mutuamente en lugar de destruirse, cómo el amor eleva en lugar de aplastar. Nos mudamos juntos hace 3 meses. Tengo mi propio estudio de arte en nuestro apartamento. Andrés me sorprendió instalando luces profesionales y un escritorio nuevo para mi espacio. Dijo que cada artista merece un espacio donde sus sueños puedan crecer. A veces pienso en la chica de 17 años que vi su arte arder. Quisiera poder decirle que todo va a estar bien, que los años siguientes serán duros, sí, pero que valdrán la pena, que ella es más fuerte de lo que cree, que sus sueños no pueden ser destruidos por nadie excepto por ella misma. Mi nombre es Patricia Moreno. Esta es mi historia sobre cómo mi padrastro intentó destruir mis sueños quemando mi arte, pero lo único que logró fue enseñarme que el verdadero arte no puede ser quemado porque vive dentro de ti, sobre cómo mi madre me falló cuando más la necesitaba, pero cómo años después encontramos el camino de vuelta la una a la otra, sobre cómo perdí todo a los 17, pero a los 29 tengo más de lo que jamás soñé. Si alguien está tratando de destruir tus sueños, quiero que sepas esto. Tus sueños son tuyos. Nadie puede quitártelos a menos que tú se lo permitas. Pueden destruir los símbolos externos de tus sueños, pueden quemar tus dibujos o romper tus instrumentos o borrar tus archivos, pero no pueden destruir la pasión que vive dentro de ti. Eso es tuyo para siempre, y mientras esa pasión viva, siempre puedes reconstruir, siempre puedes renacer de las cenizas, como el fénix de mi pintura, como yo. Esta es mi historia, y apenas está comenzando.